Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell, 1984. 64. Apresados. Ustedes son los muertos, repitió la voz férrea. Estaba detrás del cuadro, suspiró Julia. Estaba detrás del cuadro, dijo la voz. Quédense exactamente donde están. No hagan el menor movimiento hasta que se les ordene. Había empezado por fin. No podían hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida, salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde. Les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chasquido, como si hubiesen soltado un pestillo, y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo, dejando a la vista la telepantalla que había detrás. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos verlos, dijo la voz. Quédense en el centro de la habitación, espalda contra espalda, las manos en la nuca, sin tocarse. No se tocaron, pero Winston creyó notar el temblor del cuerpo de Julia, o tal vez fuese solo el suyo. Pero se las arregló para impedir que le castañetearan los dientes, pero no pudo controlar sus rodillas. Abajo se oyeron las pisadas de unas botas dentro y fuera de la casa. El patio parecía lleno de gente. Estaban arrastrando algo sobre las losas del suelo. La mujer, claro, había dejado de cantar. Se oyó un largo y ruidoso estrépito, como si hubiesen lanzado el barreño dando tumbos por el patio, y luego una confusión de gritos de enfado que concluyeron con un chillido de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Oyó a Julia que entrechocaba los dientes. Más vale que nos despidamos, dijo. Más vale que se despidan, dijo la voz. Y luego otra voz muy distinta, fina y cultivada, que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió: sí, y a propósito, ya que viene a cuento, aquí tienen una vela para alumbrarse y aquí un hacha para cortarse la cabeza. Algo golpeó contra la cama a espaldas de Winston. Habían apoyado una escalera contra el cristal de la ventana y habían roto el marco. Estaban entrando por la ventana. Se oyeron más pisadas de botas en las escaleras de la casa. La habitación estaba llena de hombres musculosos que llevaban porras en la mano, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston había dejado de temblar. Ni siquiera movía los ojos. Estaba concentrado en estarse quieto y no darles ninguna excusa para que le golpearan. Un hombre con mandíbula de boxeador, cuya boca era poco más que una ranura, se detuvo ante él y balanceó pensativo la porra entre el pulgar y el índice. Winston lo miró a los ojos. La sensación de desnudez, con las manos en la nuca y el cuerpo y el rostro vulnerables, le resultó casi insoportable. El hombre sacó la punta blanquecina de la lengua, se lamió el sitio donde deberían haber estado los labios y pasó de largo. Se oyó un nuevo estrépito. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal de la mesita y lo había hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral, un minúsculo y frágil pedacito rosado como una flor de azúcar en un pastel, rodó sobre la alfombra. ¡Qué pequeño!, pensó Winston. ¡Qué pequeño había sido siempre! Se oyó un golpe y una boqueada a sus espaldas y recibió una violenta patada en el tobillo que a punto estuvo de hacerle perder el equilibrio. Uno de los hombres le había dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se había doblado como una regla de bolsillo. Estaba retorciéndose en el suelo sin aliento.
Winston no osó mover la cabeza ni siquiera un milímetro, pero a veces el rostro lívido y jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor en su propio cuerpo, un dolor terrible que, no obstante, era menos acuciante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía. Un dolor terrible y agónico que aún no podía sufrir porque antes que nada era necesario respirar. Luego, dos de los hombres la levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorete en las mejillas, y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie le había golpeado aún. Acudieron a su imaginación cosas sin interés en las que le resultaba inevitable pensar. Le habría gustado saber si habían detenido también al señor Charrington y qué le habían hecho a la mujer del patio. Reparó en que tenía muchas ganas de orinar, lo cual le produjo una vaga sorpresa porque apenas hacía 2 o 3 horas que lo había hecho. Vio que el reloj de la repisa de la chimenea indicaba las 9, es decir, las 21. Pero no, la luz era demasiado intensa. ¿No debería estar declinando a las 21 de una tarde de agosto? Se preguntó si Julia y él no habrían confundido la hora. Tal vez hubiesen dormido más de 24 horas y hubieran pensado que eran las 20:30 cuando en realidad eran las 8:30 de la mañana siguiente. Pero no le dio más vueltas, era irrelevante. Se oyeron otros pasos más leves en el pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. La actitud de los hombres uniformados de negro se volvió de pronto más sumisa. Algo había cambiado también en la apariencia del señor Charrington. Su mirada se posó sobre los fragmentos del pisapapeles de cristal. «Recojan esos cristales», dijo secamente. Un hombre se agachó para obedecerle. El acento cockney había desaparecido. Winston comprendió de pronto que era la misma voz que había oído hacía unos instantes en la telepantalla. El señor Charrington llevaba todavía su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que era casi blanco, se había vuelto negro. Tampoco llevaba gafas. Echó un rápido vistazo a Winston como para verificar su identidad y no le prestó más atención. Seguía siendo reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más corpulento. Su rostro había sufrido cambios minúsculos que, no obstante, habían obrado una transformación completa. Las cejas negras eran menos pobladas, las arrugas habían desaparecido, todos los rasgos de su rostro parecían haber cambiado, incluso la nariz parecía más corta. Era el rostro frío y despierto de un hombre de unos 35 años. Winston cayó en que por primera vez en su vida estaba viendo conscientemente a un miembro de la policía del pensamiento. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/
Kepa Amuchastegui, así, en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.